imágenes, ¿no? Donde todos tienen, cada átomo tiene lo que son los neutrones y tienen los protones, ¿no? Los neutrones son de carga negativa y los protones son de carga positiva, ¿no? Pero en algunos átomos, ¿no? Estos siempre están en par, ¿no? Siempre caminan en par. Resulta que por factores externos o incluso endógenos, ¿no? Sufren, en este caso, una pérdida de su electrón par, ¿no? Entonces, cuando se pierde su electrón par, estos elementos se sienten atraídos por átomos, ¿no? Que en este caso pueden sustituir al par que se ha perdido, ¿no? Y al hacer eso, pueden dañar el ADN, ¿no? Como ya estamos viendo, ¿no? Radicales libres, ¿no? Pueden dañar el ADN, pueden dañar estructuras como la membrana celular, ¿no? Entonces, producto de este daño que produce, ¿no? Se ha relacionado en este caso a los radicales libres con la aparición de enfermedades degenerativas crónicas, ¿no? Tal es el caso de la formación de las placas ateromatosas, ¿no? En este caso, aparición, por ejemplo, de la hipertensión arterial, en este caso, ¿no? de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Del Parkinson, de la artrosis, incluso de procesos cancerígenos, ¿no? Entonces, prácticamente ahora el debate, ¿no? Surge a nivel atómico, ¿no? Antes, por ejemplo, el origen de las enfermedades estaba dada por el desequilibrio, en este caso, ¿no? De lo que es la homeostasis, ¿no? Pero yendo ya a la parte molecular o atómica, ¿no? Resulta que este desbalance que existe entre los oxidantes y los antioxidantes, ¿no? Es el que produce en este caso la enfermedad como tal. Entonces, esa es la particularidad. Otro detalle, ¿no? Los radicales libres pueden atravesar la membrana plasmática sin ningún problema, ¿no? Como la molécula del oxígeno que se entra, ¿no? Sin necesitar ningún transportador, ¿no? Se entra y puede llegar al núcleo, como les decía, dañando, en este caso, un determinado gen, ¿no? ¿Son lipofílicas? Hola, doctor. ¿Son lipofílicas? ¿Cómo? ¿Las radicales libres son lipofílicas? Son pequeños, o sea, no son lipofílicos, son de tamaño tan pequeño que pueden atravesar. Nosotros sabemos que cuando hemos llevado membrana celular, ¿no? Existen algunos elementos que pueden atravesar de manera directa, no por su solubilidad, ¿no? Sino más que todo por el asunto de su tamaño. Mientras más pequeños, se atraviesan, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono puede atravesar sin ningún transportador, ¿no? El oxígeno igual, ¿no? Y en este caso los radicales libres igual, por su pequeño tamaño. Estamos hablando de un átomo, ¿sabes? Pequeño, la estructura más pequeños, ¿ya? Dice, ¿no? Se forman en condiciones normales, dice, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona ingiere alimentos ricos, en este caso en grasas saturadas, como ya anteriormente hablábamos, ¿no? En la práctica de lo que son los triglicéridos, ¿no? Y cuando ingiere alimentos grasos ricos bueno, del tipo poliinsaturados, pero del tipo trans, ¿no? O sea, pueden, en este caso, producto del metabolismo de estos alimentos, ¿no? Puede aumentar la concentración de radicales libres, ¿no? Por eso incluso la obesidad está relacionada con lo que es el envejecimiento, ¿no? Yo les decía, cuando ven a una persona que es gordita, ¿no? A ver, un niño de 10 años, pero no parece niño de 10 años, parece, yo les digo, de 15 años, ¿no? O sea, le da una apariencia, ¿no? Como si fuera mayor, ¿no? O incluso una persona que tiene 35 años pero es gordito, parece ya de 45, ¿no? O sea, en sí, el responsable de producir, ¿no? estas características de envejecimiento son justamente la producción mayor de radicales libres y el daño que producen ya sea en la membrana citoplasmática o a nivel de los genes, como les decía, ¿no? Producen daño, dice, ¿no? A nivel de los ácidos nucleicos, estamos hablando del ADN o el ARN, ¿no? A nivel de las proteínas, ¿no? A nivel de los lípidos de membrana y en este caso a nivel de las lipoproteínas plasmáticas, ¿ya? Dentro de lo que son las lipoproteínas plasmáticas hay algo muy particular con las LDL, ¿ya? ¿Qué son las LDL? ¿Qué hacen? ¿Qué son las LDL? ¿Qué transportes de líquidos? Lipoproteínas de baja densidad. ¿De dónde dan transporte? Colesterol. Del hígado a los tejidos periféricos. A los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, el detalle es el siguiente, ¿no? ¿Por qué dice aquí producen daño a nivel de las lipoproteínas plasmáticas, ¿no? Resulta que estos radicales libres, ¿no? Al LDL lo que le hacen es oxidar.
yo les decía que les falta un electrón a los radicales libres, ¿no? Y buscan un electrón. Entonces le quieren robar un electrón al LDL y al robarle lo oxidan, ¿no? Al oxidar al LDL, lo que hacen es que este LDL, que ya no es funcional, ¿no?, se almacene en el subendotelio y predisponga a la aparición de aterópatas, ¿no? Y con las consecuencias posteriores, ¿no? Si digamos se forma un ateroma, ¿no?, a nivel del corazón, nosotros vamos a tener un infarto agudo de miocardio, ¿no? Si se acumula a nivel de los vasos cerebrales, ¿no?, vamos a tener un accidente cerebrovascular producto de la obstrucción, ¿no? Ahora, en diferentes regiones, o por ejemplo a nivel renal, ¿no?, se puede producir una insuficiencia renal, o ya en toda la vasculatura, ¿no?, hipertensión arterial crónica, ¿no? Pero tienen particular atracción por las LDL, como les decía, ¿no? Y estas son justamente las que se acumulan en el endotelio cuando son oxidadas, ¿no?, en la capa subendotelial, y predisponen a lo que son los aterópatas, ¿no? Entonces, y eso está comprobado, ¿no? O sea, por eso actualmente vamos a hablar ya al final, ¿no?, de lo que son los antioxidantes, ¿no? Es decir, cuando ingieran un alimento, no sé, digamos un chicharrón, ¿no?, de cerdo, digamos, ¿no?, tendrían que tomar ahí su vitamina C, ¿no?, o en este caso su vitamina E, ¿no?, para contrarrestar, ¿no?, la aparición de excesos radicales libres de oxígeno, ¿ya? ¿Qué originan? Dice cáncer, ¿no?, como les decía, no están relacionadas, pero se ha visto que hay personas a las cuales se le administra dosis altas de vitamina C, por ejemplo 2 gramos de manera diaria, por decirlo así, ¿no?, y resulta que el cáncer está acelerando su crecimiento, está creciendo, ¿no?, exponencialmente, se queda quieto, ¿no?, y regresiona, o sea, en vez de crecer más, ¿no?, empieza a regresionar. Entonces, pero no todos los tumores o no todos los cánceres, hay algunos cánceres que sí son, digamos, que reaccionan a lo que son los antioxidantes, pero otros no, ¿ya? Aterosclerosis, que decía la formación de las placas ateromatosas, ¿no?, producto de eso, enfermedades arteriales coronarias, ¿no?, como el infarto agudo de miocardio, ¿no?, o también enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Porque si bien en este caso los radicales libres de oxígeno son producidos por ingerir ciertos alimentos, como les decía, ¿no?, o factores externos como los rayos ultravioleta, el estrés y todo lo demás, factores endógenos también producen. ¿Cuáles son esos? Los linfocitos, los macrófagos, ¿no?, y los monocitos. Ellos tienen, ¿no?, estas sustancias que vamos a mencionar cuáles son los radicales, ¿no?, dentro del lisosomo. Cuando se produce una infección, ¿no?, ya sea viral, bacteriana, ¿no?, estos hacen uso de las catepsinas, ¿no?, que están en los lisosomas, ¿no?, y al hacer uso se liberan radicales libres. Es decir, que cuando uno tiene infección se liberan también radicales libres, ¿no? Y esto a qué predispone, ¿no?, a igual patologías degenerativas o incluso autoinmunitarias. Entonces, miren, nosotros estamos yendo a la causa principal, ¿no?, a nivel atómico del origen de las enfermedades, ¿no? No estamos hablando, ya les decía, del desbalance de la homeostasis, que es un término más fisiológico, ¿no? A nivel ya atómico, aquí se está hablando de oxidantes y antioxidantes, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta respecto sobre la vitamina C, porque yo tengo entendido que se necesita 90 miligramos de vitamina C, creo, diariamente. 60. 60 ya, pero cuando yo he visto que esas pastillas hay en presentaciones de 1000 y 2000 miligramos. Ah, sí. Pero cuando consumes más de lo necesario, la mayoría es eliminada. Entonces, cuando comes algo, ¿se ocupa más? Sí, es eliminado. O sea, lógicamente que para mantener esto de la regulación del THC es eliminado por la otra, ¿no? Pero, o sea, lo que se ha visto, ¿no?, es que aparentemente el grado de acidez, ¿no?, nos proporciona cierto mecanismo de defensa, porque la mayoría, digamos, de los agentes, digamos, pueden ser bacterianos, lo que sea, viven en un ambiente alcalino. Supuestamente el término alcalino es sinónimo de enfermedad, ¿no?, y el término ácido es sinónimo de que una persona está relativamente más protegida, digamos, frente a agentes extraños, ¿no? Nuestro pH, ¿no?, en este caso es 7.45, 7.45, ¿no? Entonces, mientras más ácido, supuestamente nos ofrece ventajas, ¿no?, frente a puede ser, exposición a lo que son infecciones y todo, ¿no?, aparentemente, ¿no? Pueden investigar, como les decía, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos ese mecanismo, por eso no vamos a sufrir acidosis, ¿no?, leve tal vez, pero después nuestros buffers, ¿no?, en este caso el aparato respiratorio, en este caso la vía renal, va a ayudar
a regular en este caso el pH, ¿no? Y mantenerlo dentro de los valores. Así tú ingieras 2 gramos, por eso no se intoxican. Yo les decía, no existe evidencia de intoxicación con vitamina C, pero sí hay intoxicación por vitamina A. Cuando usted ingiere más de la dosis, ¿no?, recomendada de vitamina A, se van a intoxicar, se van a producir hepatotoxicidad, sus transaminasas se van a elevar, todas las funciones del hígado se van a detener, ¿no? Y bueno, una persona ya va a entrar a la patología. Lo que pasa, doctor, es que yo, por ejemplo, en mi trabajo consumía mucho pollo frito, puras cosas, más que frituras. ¿Ya? Entonces tomaba 500 miligramos de vitamina C todos los días. Y eso me trajo a mí problemas, diarrea, dolor de cabeza, todo. Y era por eso, todos me dijeron que era por tomar mucho eso, por tomar demasiada vitamina C. Pero no, digamos, no produce diarrea, No se produce así, o sea, yo tomé y me dio. A ver. Bueno, o sea, tal vez, digamos, de manera continua, ¿no? Yo sé que no. Ahora otro detalle, ¿no? Yo les había dicho siempre que las vitaminas no se las ingiere de manera en ayunas, ¿no? O sea, siempre tiene que estar posterior a la ingesta de un determinado alimento, ¿no? En el caso de las vitaminas que son liposolubles, alimentos grasos, ¿no? O sea, una mantequilla, qué sé yo, para que se absorba mejor, es decir, porque si usted solo directamente se coloca la vitamina E, ¿no? Se la tragan, que es una cápsula, ¿no? Con un contenido un poco oleoso, ¿no? Se la tragan, no se va a absorber en la cantidad que nosotros requerimos. Necesita grasa para anunciar. Lo mismo pasa con los alimentos, o sea, su vitamina, en este caso la C, ¿no?, debería ser ingerido después de los alimentos. Si digamos lo ingieres de manera de ayunar, puede, algunas personas les produce una especie de malestar estomacal, algo no tan grave. Eso es, todas las mañanas. Todas las mañanas, pero después de un alimento. No, antes del desayuno, sí. Bueno, a veces hay el error, ¿no? Pero siempre con alimentos, ¿ya? Dice, ¿no? Reacciones de los radicales libres, ¿no? Son especies moleculares muy reactivas, ¿no? Aquí vemos un gráfico donde, en este caso, vemos, ¿no?, al antioxidante, vemos al radical libre y vemos a una molécula sana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Les decía, estos tienen pares de electrones, ¿no? Tienen aquí 2 electrones, aquí tienen 2 electrones, aquí tienen 2 electrones y aquí tienen 2 electrones. Aquí está el núcleo, ¿no? En este caso, los protones, neutrones, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, normalmente una molécula sana es así, tiene sus pares de electrones, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en este caso pierde un electrón? Miren, aquí por ejemplo solo hay un electrón, no son 2, ¿no? Entonces se convierte en radical libre. Y este radical libre, como les decía, quiere recuperar su electrón. Y para recuperar su electrón se va a unir a cualquier elemento, puede ser el ácido nucleico, las proteínas, la membrana celular, ¿no?, para recuperar su electrón. Pero al hacer eso va a dañar esa estructura, va a dañar la membrana, va a dañar la parte del ADN. Entonces, ese es en este caso el origen aparentemente de todas las enfermedades, ¿ya? ¿Cómo actúa el antioxidante? Miren, si se dan cuenta, el antioxidante tiene varios electrones, ¿no? Perder uno no le afecta en nada, ¿no? Lo que hace al donarle, en este caso, un electrón es mantener, ¿no?, esta estructura normal y hacer que la molécula se vuelva sana. ¿Cuáles son esos antioxidantes? La vitamina C, como les decía, ¿no? Y dentro de lo que son las vitaminas hidrosolubles, la más importante es la vitamina C. Es un antioxidante efectivo, ¿no? Dentro de lo que son las liposolubles, la vitamina E, no la A, porque a veces a uno se le indica la A, pero no la A como tal, es el beta-caroteno, ¿no? Nosotros conocemos la estructura, en este caso, de la vitamina A y también conocemos del beta-caroteno. ¿Cuál de los dos es el antioxidante? Es el beta-caroteno, no la vitamina A. Entonces, beta-caroteno, vitamina E, vitamina C, y dentro de los minerales hemos mencionado también un mineral. ¿Qué mineral era? ¿Qué mineral era? Sí. Sí. Magnesio. Ya, sí. Yo les he dicho cuando estábamos llevando en la clase práctica, ¿no? Hemos dicho, no, hemos hablado de antioxidantes, hemos dicho que un mineral también tiene una función antioxidante. Es el selenio, ¿ya? El selenio. El selenio igual funciona como antioxidante, es decir, le dona un electrón, en este caso a un radical libre, para equilibrar y mantenerlo sano, ¿ya? Dice, ¿no?
tienen un electrón no pareado, ya hemos visto, ¿no? Es decir, que no están en pares, persiste corto tiempo y colisiona. Evidentemente, un radical libre no tiene una vida larga, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente milisegundos, ¿no? En este caso, que va a permanecer. Pero basta con esos milisegundos para unirse a estas estructuras y dañarlas. O sea, no permanece horas, minutos en la sangre, se elimina rapidito, pero basta ese tiempito, como les decía, milisegundos para que dañen las estructuras genéticas, ¿no? Al colisionar generan un nuevo radical, ¿no? O sea, si este se va a unir, en este caso, a una molécula de la membrana celular, ¿no? Le va a quitar su electrón y va a dar origen a otro radical libre. Este le va a quitar otro radical. Es como una cadena de eventos. Le quita su electrón, el otro se vuelve radical libre. Le quita su electrón, el otro y va girando y dañando todo el electrón. O sea, nunca se va a poder recuperar, ¿no? De su electrón pareado, porque va a seguir quitando, ¿no? A otras estructuras su electrón. Por eso dicen, ¿no? Aquí, al colisionar genera un nuevo radical, o sea, una cadena de radicales nuevos. Los más perjudiciales son los radicales libres de oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son esos? El superóxido, ¿no? En este caso, o anión superóxido, así se llama, ¿no? El hidroxilo, ¿no? Tenemos también al peridroxilo y también nosotros aquí vamos a mencionar, ¿no? ¿De qué está hecho el agua oxigenada? Peróxido de hidrógeno. ¿De qué está hecho el agua oxigenada? Un minutito más tienes. ¿De qué está hecho? Peróxido de hidrógeno. ¿Qué se llama el agua oxigenada en términos químicos? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno igual es un radical libre de oxígeno. Entonces esos son los elementos que dañan, ¿no? O en este caso que roban electrones a otras estructuras, ¿no? Dice, ¿no? Daño de DNA, lípidos y proteínas, ¿no? Interacción de radicales con DNA se transmite a células hijas. A ver, es decir, que si una persona sufre un daño genético, ¿no? Tiene daño genético, ¿no? Otra persona, bueno, su pareja en este caso, llegan a unirse, ¿no? Y llegan a tener un hijo, ¿no? Ese daño genético se va a transmitir al niño, ¿no? Si nosotros llegamos a la conclusión de que la diabetes mellitus es producida por una excesiva cantidad de radicales libres, ¿no? Y estos son heredados posteriormente a otras generaciones, lógicamente que ellos van a también experimentar o van a tener predisposición a la diabetes mellitus de manera genética, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando una persona, en este caso, tiene mayor cantidad de radicales libres y sufre daño genético, puede transmitir a sus futuras generaciones. La obesidad, cuando dos padres son obesos, el hijo en este caso tiene predisposición a la obesidad, ¿no? Entonces, ahí puede estar el origen de lo que son estas enfermedades, como les decía, de tipo crónico, ¿no? Interacción de radicales con lípidos y proteínas pueden formar peróxidos de lípidos y de aldehídos, ¿no? Y modifican proteínas y bases de ácidos nucleicos, ¿no? Daño directo de proteínas produce dihidroxifenilalanina que forman radicales de oxígeno, ¿no? Aquí más o menos tenemos, ¿no? Sinónimo de radical libre, envejecimiento, ¿no? Un átomo sano, en este caso más joven, ¿no? Imagínense a una persona que no tiene muy buenos hábitos, ¿no? Digamos, un hábito tabáquico, ¿no? Aumenta la concentración de radicales libres. Vive en una ciudad donde hay contaminación ambiental, humo, ¿no? Aumenta los radicales libres. Aparte de eso, se estresa, o sea, una persona que no puede controlar, ¿no? En este caso, sus emociones, tiene ansiedad, todo eso, está disparando con sus radicales. Aparte de eso, no lleva una dieta saludable, ¿no? Ingiere, en este caso, alimentos, ya hemos dicho, con ácidos grasos saturados o grasas trans, ¿no? No hace ejercicios físicos, ¿no? Entonces, sus radicales están, pues, tremendamente elevados, ¿no? Y esto puede predisponer a enfermedades crónicas, como habíamos mencionado, ¿no? Doctor, ¿esto sí o sí está relacionado con la obesidad? La obesidad, igual, en este caso, en el caso de la obesidad, igual se produce mayor cantidad de radicales. Por eso digo, ¿sí o sí está relacionado con la obesidad? No directamente. Por ejemplo, una persona
Si nosotros, ¿no? Por ejemplo, vivimos en un ambiente donde hay contaminación ambiental, tenemos mayores cantidades de radicales libres, ¿no? En el ámbito de fumar, igual mayores cantidades de. No ingiero frutas y verduras, ¿no? Solamente ingiero carnes, ¿no? Igual mis radicales libres se van a elevar. O sea, aparentemente no todo lo que se nos dice que es saludable que hagamos, ¿no? Coadyuva a eliminar los radicales libres, pero lo que decimos que no hagan, ¿no? Aumenta la cantidad de radicales libres, ¿no? Y por eso una persona pues padece enfermedades crónicas, ¿ya? Dice, ¿no? Si se produce el daño a nivel del DNA en los ovarios o testículos, esto puede dar lugar a las mutaciones hereditarias, ¿no? Si se da en células somáticas, se puede producir, ¿no? En este caso, lesiones, ¿no? Y esto puede dar lugar a las lesiones del DNA y puede dar lugar a la aparición del cáncer, ¿no? Peroxidación de lípidos, formación de dialdehídos, alteración de las bases del DNA. Nosotros, cuando hemos llevado la clase anterior lo que es daño del DNA, ¿no? Hemos visto que esto se repara, ¿no? Pero resulta que a veces el daño es tan continuo que sigue exponiéndose. Imagínense una persona que, por ejemplo, tiene el hábito de no hacer ejercicio, digamos, no va a cambiar de la noche a la mañana, muy difícil, puede hacerlo, pero va a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Pero si sigue con ese hábito, si sigue con ese sector, va a seguir formando sus aldehídos, ¿no? Y por ende se van a producir alteraciones genéticas que a la larga va a transmitir, en este caso, sus futuras generaciones, ¿no? Daño en aminoácidos da lugar a la síntesis de proteínas extrañas, reacciones autoinmunitarias por reacción cruzada, ¿no? En el caso del mieloma múltiple que nosotros hemos llevado, ¿no? Hemos dicho que estas células plasmáticas sintetizan un anticuerpo que es anormal, ¿no? Que no es como las inmunoglobulinas que conocemos, ¿no? Estas se van a depositar a nivel de la membrana, ¿no? En este caso de filtración glomerular, y van a producir una reacción inflamatoria. Todas las células van a venir a destruir y van a producir insuficiencias renal-crónicas, ¿no? Entonces, por eso mismo se les relaciona incluso con enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Lipoproteínas, ¿no? Aquí está lo que les comentaba, ¿no? El LDL anormal, desconocido por receptor hepático y captado por macrófago. El macrófago, cuando ingiere a nivel del subendotelio, ¿no? Libera sustancias como las citoquinas y produce una reacción inflamatoria, ¿no? De lo que es una ateromatosis, ¿no? Cuando ya el macrófago empieza a producir citoquinas, viene el proceso de cicatrización, formación de fibras y todo demás, ya se convierte en arteriosclerosis, ¿no? Y la arteriosclerosis ya después predispone a la hipertensión arterial crónica, o sea, esa secuencia de eventos, ¿no? Producto del macrófago, ¿no? Miren, lo mismo, ¿no? El antioxidante tiene la capacidad de donar cualquiera de sus electrones para mantener, en este caso, ¿no? Apareado la molécula, ¿no? Y evitar que se convierta en un radical libre, ¿no? ¿Quiénes hacen eso? La vitamina C, la vitamina E, los beta-carotenos, el tomate, por ejemplo, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Tiene un tipo muy especial de caroteno, ¿no? Por eso es de color rojo. Y igual funciona como antioxidante, ¿no? El vino tinto, por ejemplo, cuando se sirve en un churrasco o una parrillada, ¿no? Siempre les dicen que tomen vino o no lo hacen. Una botella de vino. Y eso acaso es por gusto, ¿no? El vino igual tiene un antioxidante. Como les he dicho, si están ingiriendo excesiva cantidad de carne, están formando excesiva cantidad de radicales libres, ¿no? Por ende, cuando toman el vino, ¿no? Claro, con medida, ¿no? Entonces, lo que hacen es evitar o regular este desbalance entre lo que es los radicales libres, ¿no? O los oxidantes y los antioxidantes, lo equilibran, ¿no? Por eso deberían, ¿no? Tomar vino. Una persona, por ejemplo, que toma vino todos los días, lógicamente poca cantidad después del almuerzo, ¿no? Mantiene su, ¿qué les digo? No aparenta una edad, ¿no? Joven, sin necesidad de aparentar ser algo mayor o de mayor edad. Por eso el vino es recomendado hasta en el exceso. Claro que no en exceso, ¿no? Vino. Si mi papá dice algo, el doctor no se
Sí, eso, pues, que debe ser. Ya, entonces, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que producen la aparición de radicales libres, ¿no? Miren, tenemos fuentes, en este caso, productoras de radicales libres, y entre ellos podemos mencionar la radiación ionizante, ¿no? Dentro de la radiación ionizante están los rayos X, ¿no? Los rayos ultravioleta, en este caso del sol, cuando nos exponen, lo mismo, ¿no? Cuando, en este caso, ustedes compran un protector solar, dice, ¿no? Protección contra los rayos ultravioletas del tipo VA, UVB, dice, ¿no? Entonces, resulta que estos rayos producen envejecimiento de la piel, ¿no? Cuando ustedes se colocan el protector solar, no solamente están evitando quemarse del sol, sino también están evitando el daño, ¿no? A nivel del ADN de las células, en este caso, que conforman la epidermis, ¿no? Lisan en agua el radical hidroxilo, ¿no? También los metales pesados, ¿no? Pueden producir mayor cantidad de radicales libres, ¿no? El cobre, el cobalto, el níquel, el hierro, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando una persona tiene anemia de tipo ferropénica, ¿no? O sea, no tiene suficiente aporte de hierro, ¿no? Llega un momento en el cual alguien se le ocurre administrar el hierro por vía intravenosa y se hace. Cuando existe una ferropenia bastante baja, se administra. Ahora hay un problema con esto. O sea, de colocar se puede colocar. El detalle es que cuando aumenta la concentración de hierro, el hierro también es tóxico. Hay que saber en qué momento, digamos, o sea, administrar y en qué momento no. La mayor parte de las veces que yo he visto, cuando les colocan, siempre tiene efectos adversos posteriores. ¿Cuáles son los efectos adversos? Las personas desarrollan artrosis degenerativa. O sea, si bien no tenían dolores a nivel de las rodillas, posterior a la aplicación tienen, experimentan una especie de síntomas hepatotóxicos, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y todo. La mayoría de las personas que he visto que le han colocado el hierro, he visto más efectos adversos que beneficios, aunque la idea era corregir el déficit, en este caso, y corregir la anemia, ¿no? Más he visto efectos adversos. Por eso yo no los coloco, me dicen, ¿no? O sea, no puede colocar, doctor, se puede, pero el problema son los efectos. Que los pacientes después, ¿a quién les va a decir? Ese doctor me ha colocado y desde ahí yo me he enfermado. No va a decir que el hierro, o sea, ha sido causante, no, el médico que le ha colocado. Entonces yo les trato de evitar el problema, pero de ponerse con dos ampollas de hierro, se puede colocar y no hay problema. El goteo también se calcula, pero la excesiva cantidad de hierro es tóxico, como les decía, y aquí nos está comprobando por qué es tóxico, porque produce, ¿no? En este caso, radicales libres de óxido. ¿Y el sulfato ferroso igual causa eso? Es lo mismo, claro, es lo mismo. Entonces, el sulfato ferroso en este caso ya en forma de tableta, digamos, ¿no? Pero igual, el exceso produce mayor cantidad de radicales, ¿no? El hierro no es antioxidante, doctor. ¿Cómo? El hierro no es antioxidante. No es antioxidante. No, es porque, como les decía, el único mineral, por eso mencioné, el único, ¿no? El selenio, único. Óxido nítrico reacciona con el superóxido, ¿no? Produciendo, en este caso, el peróxido nitrito, ¿no? Que se desintegra y forma también radicales libres, ¿no? El óxido nítrico es un gas, ¿no? Igual. Por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Las personas que están expuestas a, en este caso, ¿no? A fumigar, ¿no? Los sembradíos igual producen mayor cantidad de radicales libres de óxido. Bueno, les decía, ¿no? Existen fuentes endógenas y en este caso fuentes exógenas, ¿no? En el caso de los macrófagos, frente a una reacción inflamatoria o frente a una reacción infecciosa, estos van a producir radicales. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras una persona está enferma, está también predisponente a desarrollar enfermedades crónicas. A mí me parece muy raro, ¿no? A veces, ¿no? Que una persona que es, por ejemplo, sana, ¿no? Sana, tiene el embarazo, ¿no? El embarazo es una situación estresante para la mujer, en este caso, ¿no? Se estresa tanto, que después del embarazo sale con puede ser con una hipertensión arterial, ¿no? Sale con una diabetes mellitus, ¿no? O con una patología. Y uno se pregunta, ¿por qué, en este caso, si era una persona sana, solamente después del embarazo se ha enfermado o ha agarrado una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Cualquier factor estresante, ¿no? Como se ha dicho, mayor cantidad de radicales libres, mayor predisposición, ¿no?
Por ejemplo, yo conozco a una señorita, ¿no? Igual, sana, normal, siempre sus revisiones de salud, todo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha ido a Uyuni, en este caso al Salar de Uyuni, ¿no? Y en el Salar de Uyuni hace una calor tremenda. O sea, por eso creo que se colocan protector solar y van como en el Dakar, pues, ¿no? Porque si no se van a quemar. Entonces, resulta que después de esa etapa de insolación que ha tenido, creo que en un día de 8 años antes había, bueno, ha sufrido, ¿no? En este caso, la exposición a los rayos ultravioleta, el calor por el sol. Por alguna extraña razón se ha activado el lupus eritematoso sistémico. Del cual el ancelente, el único ancelente es haber estado expuesto a un calor tremendo, ¿no? Como les decía, en el Salar de Uyuni, ¿no? Y se ha despertado en este caso, una enfermedad autoinmunitaria como el lupus eritematoso sistémico. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Lo mismo, ¿no? Radicales libres de oxígeno han activado tal vez un gen que en este caso es el responsable de producir el lupus eritematoso sistémico y todos los síntomas que esto implica. Entonces, a veces eso pasa, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Igual los radicales, ¿no? Mecanismos de protección, dice, ¿no? Iones metálicos. Se encuentran unidos a proteínas de transporte y almacenamiento no reactivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos proteínas transportadoras del hierro, ¿no? Como la transferrina, ¿no? Y en este caso la ferritina, que es de almacenaje. La ferritina se almacena en la célula duodenal y en el hepatocito lo capta al hierro. No lo puede dejar libre, porque si el hierro está libre, los radicales libres, ¿no? En este caso se van a llevar, ¿no? La hemosiderina está presente en el macrófago del vaso, ¿no? Ahí almacena hierro, ¿no? El vaso es un órgano, ¿no? De color rojo y todo eso, porque almacena hierro, pero en forma de hemosiderina, ¿no? El cobre, ¿no? Igual está atrapado por una proteína transportadora que es la ceruloplasmina. Entonces, estas proteínas evitan que estos, ¿no? Donen, por decirlo así, electrones a los radicales y aumente la concentración de radicales, ¿no? Otros también, como la metalotioleína, ¿no? Superóxido está en los peroxisomas, ¿no? Reductasa, catolasa o dismutasa, son reducidos, ¿no? Ácidos grasos por reductación peroxidasa depende del selenio. El selenio no trabaja solo, ¿no? Es como un colaborador, ¿no? Cuando nosotros ingerimos vitamina E, ¿no? Y bueno, también selenio, nos es como amplificar en este caso el beneficio de los antioxidantes, ¿no? Pero solito, de manera independiente, no actúa, siempre va colaborando, por decirlo así, ¿ya? Reducido por glutatión reductasa, ¿no? Que igual evita en este caso la formación de los radicales, ¿no? Otros mecanismos de protección, el ascorbato o en este caso el ácido ascórbico o la vitamina C, ¿no? El ácido úrico, los polifenoles. ¿Dónde encontramos los polifenoles? ¿Ustedes han ingerido alguna vez el coliflor? Las frutas, las verduras de hoja verde, pero verde oscuro, ¿no? Ellos tienen polifenoles. Sería bueno, ¿no? En la dieta, especialmente cuando coman, ya les he dicho, carne, ¿no? Ahí tengan su ensalada de verduras en base a coliflor. Tal vez no son muy, en este caso, no tienen un hábito de ingerir verduras y todo lo demás, pero ahora ganó porque ustedes ya tienen el conocimiento para, en este caso, justificar su consumo, ¿no? ¿Cuál es su justificativo? Que ellos tienen polifenoles. ¿Eso no es brócoli, doctor? ¿El brócoli no es igual? El brócoli es lo mismo, que el coliflor. Lo mismo, ¿no? La hoja verde igual, pero los de color blanco y verde, ¿no? Pero esos son nutritivos. En la ensalada, mejor si esta ensalada no es reciclar, lógicamente con las medidas de limpieza, higiene y todo lo demás, ¿no? Pero ingerido así fresco, en estado fresco, ¿no? Porque eso tiene mayor cantidad de polifenoles. Si ustedes lo hacen hervir, pierde sus propiedades, ¿no? Mejor en estado natural, pero como les decía, ¿no? Bien lavado, desinfectado y todo eso, ¿no? Reaccionan con los radicales relativamente estables, reaccionan a productos no radicales, ¿no? Ubiquinona y carotenos son antioxidantes liposolubles que atrapan radicales en membranas y lipoproteínas plasmáticas, ¿no? No sé si escuchan ustedes propagandas, ¿no? De ahí no me acuerdo muy bien cuál es el nombre del producto, ¿no? Pero dice, tiene ubiquinona, dice, ¿no? O sea, fortificado con y evita el envejecimiento de la piel, o sea, entonces tiene lógica lo que dice, ¿no?
porque en este caso la ubiquinona y los carotenos son justamente antioxidantes y evitan el envejecimiento de la piel. ¿Cómo nosotros sabemos que la piel está envejecida? Arrugas. Uno, y después Manchas, puede ser. La color. deshidratación, ¿no? Vemos sequedad, ¿no? Claro, entonces como para clasificar, digamos, el tipo de piel que uno tiene, ¿no? De los que brilla su carita es graso, ¿no? Piel grasa, ¿no? De los que tienen, hay áreas donde brilla y áreas donde no brilla, piel mixta, ¿no? Pero de los que tienen piel seca, es clarito, como descamaciones seca por deshidratados. Entonces, lo que hace la ubiquinona, y en este caso los carotenos, es evitar justamente eso, ¿no? Deshidratación de la piel y también la aparición de arrugas, como en este caso mencionan sus compañeros, ¿no? Prooxidantes, ¿no? Funciones antioxidantes, como el ascorbato, ¿no? Que en este caso, ¿no? Va a producir la reacción y lo va a transformar al peróxido de hidrógeno, en lo que es, ¿no? 2 moléculas de agua y oxígeno, ¿no? Igual como en este caso actúa el ascorbato, más que todo, como les decía, la vitamina C, ¿no? El beta-caroteno, ¿no? Igual prooxidante, o sea, no estamos hablando de vitamina C. Si yo digamos, ¿cuál de estos antioxidantes, ¿no? Cumple funciones, ¿no? Como prooxidante y aumenta la concentración de oxígeno, ¿no? Yo le coloco vitamina A, vitamina C, vitamina E, ¿no? Vitamina D también, y él le coloco beta-caroteno, ¿no? Entonces ustedes posiblemente puedan pensar que el beta-caroteno es lo mismo que la vitamina A y le coloca vitamina A, ¿no? Y no es cierto, estamos siendo bien claro que es el beta-caroteno, ¿no? Evita en este caso el daño de lípidos y proteínas, ¿no? La vitamina E, en este caso son los radicales más estables, los estabiliza, ¿no? De manera persistente y mayor penetración a lipoproteínas. Entonces, por ejemplo, yo les decía que cuando un radical libre, en este caso, le quita el electrón al LDL, ¿no? Se oxida y se almacena a nivel del subendotelio, produciendo lo que es la aparición de arterias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer, no? Vitamina E. Algunas personas se colocan como parte de una mascarilla facial, ¿no? En la noche para evitar el envejecimiento de la piel, ¿no? En una crema, ¿no? La vitamina A como mascarilla y listo, ¿no? Y su piel es después pues bien suavito, ¿no? Parece piel de bebé, ¿no? Y funciona, ¿por qué? Porque es un antioxidante, ¿ya? Esta es la última diapositiva. Preguntas, dudas, lo van a leer de sus guías, ¿no? El tema 10, que es en este caso, ¿no? Biología molecular, ¿no? Y el tema de urea, está ahí también como parte. Pero el tema de urea nosotros lo hemos llevado desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, no tanto del libro, sino lo que hemos escrito en la pizarra, eso se les va a preguntar, ¿no? Entonces lean, son solamente 3 temas, ¿no? Ahora la pregunta es ¿cuándo vamos a dar nuestro examen? No, sábado no. Sábado no podemos. Sábado tenemos fisio, tenemos ética. Viernes. Viernes en la mañana. Este viernes. Si es que le ponen presión, este Lunes. viernes, diciendo nosotros. Lunes, martes, El viernes de la mañana, ¿a qué hora más o menos?